Faithfuls, hoy no hay anestesia para mitigar lo que pasó el sábado contra los Seattle Seahawks. Así que hoy no vengo a endulzarles absolutamente nada. Los Seahawks destrozaron, hicieron pedazos a los San Francisco 49ers 41-6 en casa, en el Lumen Stadium. Y lo peor no es cómo perdieron, sino la forma. Les pasaron por encima, tanto físicamente, tácticamente. Fue una masterclass de McDonald y de Kubiak. Shanahan y Sale no aprendieron la lección de la semana 18. Y vamos a empezar enlistando 3 cositas para poder entender la magnitud de la debacle de San Francisco este sábado pasado. Número 1, el 41-6 fue una paliza divisional ante un rival con el cual has jugado 2 veces previamente en el año, que sabías cómo te iban a jugar, que te habían hecho añicos por tierra en la semana 18 y que aún así perdiste, no supiste qué hacer. Shanahan volvió a sufrir el shutdown de McDonald. Sale volvió a permitir avenidas por tierra. El juego se perdió a los 13 segundos, es decir, en el kickoff, con un touchdown de 95 yardas de Rashid Shaheed. Desde el principio estaban muertos, desde el principio estaba perdido este juego. Los Seahawks le metieron 3 touchdowns por tierra a San Francisco con Kenneth Walker. Les corrió para 116 yardas con 6.1 yardas por acarreo. Y perdón lo que voy a decir, pero carajo, parecía Bo Jackson. No podían frenarlo ni al primero, ni al segundo, ni al tercer contacto. En fin, este video va a ser un híbrido. Vamos a ver la autopsia breve del juego. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Por qué salió mal? Vamos a hablar de McDonald contra Shanahan. ¿Por qué le volvió a cerrar la llave McDonald a Shanahan? Porque McDonald llegó para quedarse, y ese es un hecho. Y la división cada vez se ve más difícil para San Francisco. Porque ya Shanahan no nada más es dominado por Schwartz, por Españolo, ahora por McDonald, también por McVay, donde hay 2 equipos en esta división, que son los Seahawks y los Rams, que pueden hacer pedazos a San Francisco cada vez que jueguen contra ellos. Vamos a hablar de Purdy, si ya llegó a su tope, cuáles son las expectativas con él para 2026. Y vamos a hablar también de Shanahan, si ya vimos el techo de su sistema, si puede evolucionar, si puede mejorar, o hasta ahí está topado. También vamos a hacer un recap de este régimen, el régimen de Shanahan y Lynch. ¿Qué han construido? ¿Hasta dónde han llegado? Si hay margen para mejora. Y evidentemente vamos a hablar del fin de la temporada, porque vienen decisiones reales, difíciles. Sale ya no está, Sale es el nuevo coach, el flamante coach de los Tennessee Titans. Y con ello viene una responsabilidad enorme de parte de Shanahan y de Lynch de escoger al próximo coordinador defensivo de San Francisco. Y eso genera conversación incómoda para el 2026 en torno al equipo. Así que, Faithful, respira, estate tranquilo, porque este video va a ser incómodo y no le va a gustar. No le va a gustar a muchos, sobre todo a todos aquellos que aplauden, aunque San Francisco haya llegado solamente al divisional y haya perdido de una forma grosera, grotesca. Yo soy Mora, tu más sincero apóstol, y esto es San Francisco Under Pressure. Faithfuls, este partido fue muy diferente a los que hemos analizado. Un partido en donde, por más que quise ver errores diferentes de San Francisco en el tape, no pude. Porque fueron los mismos errores que cometieron en la semana 18, donde este partido tuvo un primer culpable y fueron los equipos especiales. Equipos especiales que han sido una constante en San Francisco desde hace muchos años, en donde a los 13 segundos
Shahid te regresó el kickoff para el primer touchdown. Con esto, Seattle no nada más se fue arriba. Se fue arriba emocionalmente y tácticamente. Te acabó el partido antes de haberlo empezado. ¿Por qué? Pues porque le cambió el playbook a Shanahan, porque ya no pudo dictar el ritmo, porque cambió el margen de error, porque no tenía ningún margen de error. Cualquier error que hubiera cometido San Francisco iba a ser mortal, y lo fue. Y en el Lumen Stadium jugar desde atrás es jugar contra un estadio completo. Creo que es el estadio más complicado de visita para cualquier equipo en la NFL. Y en la previa lo dijimos, en el video de previa. Este partido se va a tratar de momentos. Quien gane los momentos específicos del juego es quien se va a llevar la victoria, independientemente al game plan, al esquema, a todo. Un partido de momentos. Y todos esos momentos se los llevó Seattle y se los llevó en el primer cuarto. No tuvo que esperar a que el partido se hiciera maduro. Después del regreso de kickoff, evidentemente llegó el segundo golpe para San Francisco. ¿Y cuál fue? Pues fue la primera serie ofensiva donde los detuvieron en cuarta y corto, donde Shanahan mandó la peor jugada que ha mandado en su historia. Del lado corto del campo, con Juszczyk. ¿Qué diablos quiso hacer Shanahan ahí? Que sí, venía de un discrepancy que todos podemos decir, oye, pues es que McDonald no pidió el tiempo fuera a tiempo. Sí, sí lo pidió a tiempo, pero los referees no lo escucharon. ¿Por qué? Y no lo vieron, porque el estadio era una locura. El ruido ahí es una locura. Había conseguido el primero y 10 Shanahan. Bueno, la ofensiva de San Francisco. Fue tiempo fuera. Y entró en pánico. No supo qué hacer Kyle Shanahan. Algo que lo ha definido durante toda su carrera. Cuando entra en pánico, no sabe qué hacer. No es capaz de estabilizarse emocionalmente. ¿Y qué hizo? Mandó la peor jugada. Al corredor más lento, por el lado corto del campo. ¿Por qué no fue directo? Tenía mucho mejores opciones para poder conseguir ese primero y 10. Pero bueno, después de ese error, McDonald le mandó un mensaje frontal a Shanahan. Aquí mando yo. Hoy mando yo. Y aunque les duela a quien le duela, McDonald manda sobre Shanahan hoy en día. Y lo demostró, y no solo con esa jugada, con los últimos partidos que ha tenido San Francisco contra los Seahawks. Y después llegó el tercer clavo en el ataúd. Siguiente serie ofensiva. El fumble de Tonjes, donde fue un error completo de ejecución. Donde con esto no hubo manera que San Francisco pudiera levantarse. Y no fue mala suerte, simplemente no se ejecutó de la forma que debía de ejecutarse. Punto. Seattle vivió todo el partido del lado corto del campo. Y si podemos decir algo a favor, lo único a favor que puedo decir de la defensa de Sale es que es complicadísimo jugar todo el tiempo contra la pared. Todo el tiempo tratando de evitar que te metan 7 en cada drive. ¿Por qué? Pues porque Shanahan y su ofensiva no fueron eficientes. Porque todo el tiempo Seattle empezó en el lado corto del campo. Es sumamente difícil poder aguantar un equipo como Seattle todo el tiempo así, contra la pared. En playoffs el juego no perdona, Faithfuls. Sabíamos perfecto que Seattle no iba a perdonar los errores de San Francisco. Y no lo hizo. Los capitalizó todos y cada uno de ellos. Y vamos a empezar también viendo la fotografía del juego. Porque cualquier persona que vea solamente los stats y vea el marcador diría, ¿cómo demonios le metió 41 puntos Seattle a San Francisco? Pero fue muy sencillo. En cuestión de yardas, San Francisco tuvo 236 yardas totales contra 281 que generó los Seahawks. Por tierra, 108 San Francisco contra 175 yardas de Seahawks. Les corrieron por donde quisieron y como quisieron. No fueron capaces de cerrar el edge.
Y ese es otro punto que habíamos platicado previamente. San Francisco tiene que tener un edge que sea una pared, que no les doble la esquina. Pasó como Pedro por su casa, Kenneth Walker, cada vez que tomaba la parte de afuera de la línea. Así vinieron touchdowns. Por aire, 128 yardas para San Francisco contra 106 de Seattle. Nunca San Francisco puso en el brazo de Sam Darnold la responsabilidad de ganar el juego. Pero tampoco Sam Darnold lo hizo mal. La única vez que hizo un bootleg hacia su lado izquierdo y en rollout sacó un pase perfecto para Jackson Smith-Njigba fue touchdown. Sencillo. No hubo errores tampoco de parte de Sam Darnold. En yardas por jugada, 3.9 para San Francisco, 5.4 para Seattle. Y en tiempo de posesión, que esto es sumamente importante. Poquito más de 28 minutos para San Francisco contra 31 de Seattle. No es que Seattle haya dominado el reloj de juego todo el partido. El problema fueron las jugadas explosivas que tuvo a cada momento por tierra. No necesitó tener 38, 39 minutos la posesión del balón Seattle. Con el tiempo que lo tuvo fue más que suficiente. Y con el tiempo que lo tuvo San Francisco no hizo absolutamente nada. 6 puntitos nada más. Y aquí viene la estadística importante. San Francisco llegó 0 veces a zona roja. 0 veces. Seattle llegó 6 veces y metió 4. Esa es la diferencia del juego. Y los turnovers. 3 turnovers para San Francisco. Una intercepción de Purdy, un balón suelto de Tonjes y otro balón suelto de Purdy. Ahí está la diferencia en el juego. Y así es como los stats te pueden decir, oye, pues no se ve tanto el dominio de Seattle. Por supuesto que sí, los hicieron añicos, pedazos todo el partido. Y el responsable de arrancarle el alma a San Francisco fue Kenneth Walker. Él fue quien le arrancó las oportunidades a San Francisco en la defensa. Porque a nivel táctico, San Francisco puso personal defensivo para jugar níquel, como siempre, como toda la vida juega, y con una caja engañosamente correcta. ¿Y por qué digo engañosamente correcta? Pues porque a veces cargaban la caja. El tema es que Seattle los obligó a defender el juego terrestre con looks que estiran la defensa por completo. Porque aunque intentaron cargarla por momentos, por lapsos del juego, pues Kenneth Walker igualmente tuvo el éxito que estaba buscando Seattle, porque el problema no es con cuántos defiendes en la caja, sino cómo estaban los fits de las personas que estaban, de los jugadores que estaban en la caja. Sus fits no eran los correctos. A nivel concepto, los atacaron afuera de los tackles. Eso fue lo que sucedió una y otra vez. Seattle no necesitó inventar. Se la pasó corriendo outside zone, estiraron todo el frente de la defensa, todo el perímetro, y luego cortaban cuando la defensa sobrereaccionaba hacia el flujo lateral. Así es como Walker avanzaba. Así es como Walker les hizo tanto daño a San Francisco. Hubo fallas repetidas en todo el partido. El edge setting, por ejemplo, para empezar, el edge rusher. Y lo voy a volver a comentar. Dijimos que tenía que ser una pared. Es decir, no dejar que le doblara, pero también cubrir el corte hacia adentro. Jamás lo pudo cubrir. Se abría por completo. Pasaba Walker, cortaba hacia adentro y adiós. Se iba. No lo podían frenar. Los ángulos de persecución no fueron los correctos. Cuando el linebacker llegaba plano, llegaba tarde o llegaba sin ángulo, no podía detener a Kenneth Walker. Rompía la estructura, rompía el tacleo. No hubo fundamentals, faltó disciplina. Es algo que se había corregido contra los Eagles y que volvió a aparecer y que les pasó lo mismo que en la semana 18. Y el punto más preocupante es que no fue una jugada. Fueron 4 cuartos de dominio, 4 cuartos de la misma estructura rota de San Francisco. Que si lo sumamos con los del Week 18, 8 cuartos. Es increíble que durante 8 cuartos no hayas podido frenar la carrera, no hayas podido frenar a Walker. Porque si él no les corrió bonito, les corrió eficiente, les corrió fácil, sencillo.
Y perdón, pero hablando de la ofensiva sucedió exactamente lo mismo. McDonald le volvió a hacer un shutdown a Kyle Shanahan. Le volvió a cerrar la llave. En inglés le dicen he owns him. Y eso es lo que está pasando con McDonald y Shanahan. McDonald dicta los juegos contra San Francisco cada vez que se enfrentan. Si él dejó a San Francisco en tercera y largo, y ahí San Francisco pues no pudo hacer nada. Donde más eficiente San Francisco en esta temporada, donde más eficiente fue en tercera. Y hoy solamente tuvieron el 50% de efectividad. Convirtieron 6 de 12. Y la ofensiva fue limitada a solamente 6 puntos, a 2 goles de campo. Y me van a decir lo que quieran. Y los defensores de Shanahan, que yo mismo vi una madurez, vi un cambio en Kyle Shanahan esta temporada, donde yo mismo dije, se merece el premio a coach del año. Hoy volvió a decepcionar. En los momentos más importantes volvió a fallar. 6 puntos para la ofensiva del genio, de la mente más prominente ofensiva de toda la NFL. Es una vergüenza. Es una miseria 6 puntos. En una serie de 2 juegos le ha convertido 9 puntos, le ha metido a la defensiva de McDonald. Nada. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hizo McDonald para poder frenar a Shanahan nuevamente por segundo partido consecutivo? No hizo nada diferente a la semana 18. Hizo exactamente lo mismo. Mandó presiones simuladas en donde le enseñaba una amenaza de blitz a Purdy, los regresaba a sus coberturas, le enseñaba una cosa en el pre-snap, sucedía otra cosa en el post-snap, no le permitía lecturas fáciles. Y el problema con eso es que tanto Purdy como el sistema de Shanahan pues viven del timing. Y cuando McDonald le rompe el timing a la ofensiva de Shanahan, es ineficiente. No hay manera en que opere de una forma correcta esta ofensiva. Le mandó rotaciones de safeties continuamente, coberturas múltiples, usó cover 3, usó cover 6, usó quarters. Esas fueron las coberturas que mandó todo el tiempo McDonald, igual que en la semana 18, porque así juega Seattle. No permitió que Purdy pudiera vivir de su primera lectura. Tenía que volver a leer y cuando la lectura de Purdy es tardía, se cierran las ventanas. No hay manera en que pueda encontrar una ventana abierta. Eso adicional a que no hay receptores en San Francisco que puedan desmarcarse rápidamente, que ganen separación, pues fue un gran problema para Purdy. Donde, a ver, no estoy exonerando a Purdy de la culpa, pero Purdy corrió por su vida medio partido. Y hay muchos analistas que pudieran decir, oye, pues es que también sostuvo mucho tiempo el balón. Pues claro, si le quitan la primera lectura y tiene que escanear el campo haciendo una segunda y tercera lectura a ver a quién encuentra libre, evidentemente le van a caer y más con esta línea ofensiva. Ahora, también tuvo parte de culpa. Tenía checkdowns abiertos que no tomó. Quería todo el tiempo la jugada grande. Y no es que lo entienda, pero es que era la única manera de poder salir adelante cuando no hay nadie abierto. McDonald le quitó el jack a San Francisco. Las yards after catch, las yardas después de atrapar el balón. Porque San Francisco vive de ello, vive de pases cortos y de generar yardas con el balón, acarreándolo. Le rompió por completo el ritmo. No regaló yardas gratis. Tacleó rápido, tacleó fuerte, tacleó eficiente. Y creo que lo más importante y que fueron las respuestas que no vimos, y es aquí donde debe de haber un juicio para Shanahan, es que no hubo un quick game, perdón. No hubo un quick game real. No fueron 3 pasos, saco pase, rápidos, slants. No castigó el caution, el colchón que brindaban los corners. No fueron rápidos en la ejecución. Tampoco mandó screens, no mandó jugada pantalla para poder romper la agresividad de la defensa.
Tampoco mandó jugadas en serie con no huddle para tener tempo. Es más, Seattle sí lo hizo. Este es el tercer video en donde menciono que Shanahan tenía que hacer jugadas con no huddle contra Seattle. Y no lo hizo. Pero sí lo hizo McDonald. Seattle jugó cómodo porque San Francisco no castigó la agresividad con la que juega Seattle. Si San Francisco hubiera aprovechado la agresividad de la defensa de Seattle, hubiera podido tener una ventana. Porque sí existía una ventana de triunfo, pero Shanahan no lo supo aprovechar. Y Faithful, si este análisis te está gustando, este tipo de conversación te deja algo, suscríbete, comparte, deja tu like, activa tu campanita para que puedan llegar nuestras notificaciones y pulsa ese botón de hype si es que realmente te encantó este video. Me gustaría saber en comentarios qué te dolió más en esta derrota de San Francisco. La forma en que la defensa actuó y no pudo contener la carrera, o la falta de ajustes de Shanahan nuevamente. Esa debacle que tuvo nuevamente frente a McDonald en un momento sumamente importante, en el momento donde tenía que ganar San Francisco. Déjamelo saber en los comentarios. Y ahora vamos a continuar también platicando de Purdy, porque es muy importante que entendamos hasta dónde le alcanza a un quarterback franquicia que le pagas $250 millones. Purdy, que tuvo un rating de 54.6 en este juego contra Seattle, 0 touchdowns, una intercepción, y que vivió bajo la presión y el asedio constante de la defensa de Seattle. Y aquí sí hay que ser muy justo, pero también muy firmes con lo que sucedió con Purdy en este juego. Porque, a ver, si la línea ofensiva pierde el punto de ataque constantemente y el rival asedia al quarterback una y otra vez, mostrándole también una foto pre-snap, otra foto post-snap, pues el quarterback vive incómodo todo el partido. Y si no recibe ayuda de su coordinador ofensivo, que también es su head coach, pues evidentemente las cosas se complican aún más. Pero ahora vamos a platicar del estándar, porque lo acabamos de decir. Es un quarterback al cual le pagas $250 millones y es tu quarterback franquicia. Purdy debe ser responsable de subir el piso cuando la estructura se rompe, de llevar el equipo y sacarlo del hoyo en el que se encuentra metido, de evitar los errores fatales, no de cometerlos, como lo hace frecuentemente. Y tiene que ser capaz de sopesar un rato de juego feo. ¿Y a qué me refiero con un rato de juego feo, un lapso de juego feo en los partidos? Vivir de checkdowns, de throwaways, o sea, lanzarla fuera del campo, de aceptar el sack, de despejes, de no cometer errores, de permitir que el juego fluya y le brinde oportunidades a futuro. Eso no lo hace Purdy. La intercepción que vimos es la constante de Brock Purdy. Lo comete una y otra vez. Es muy frecuente que lo veamos en él. Cuando las defensivas rivales dominan la zona media y por estructura, por diseño, se la quitan a Brock Purdy, fuerza los pases ahí. Y es cuando llegan los errores y las intercepciones de Purdy. Brock Purdy en estructura es muy eficiente, lo he dicho continuamente, es un quarterback elite en sus progresiones, en sus lecturas, en su anticipación. Pero cuando se enfrenta a defensivas como esta, como la de McDonald, con looks diferentes, con fotos distintas, cuando por diseño dominan la zona media y le quitan esas lecturas y esa anticipación, sufre horrores, se equivoca. Y pasa de ser un quarterback elite a un quarterback de media tabla para abajo. Y eso es lo que sucede con Brock Purdy. Cuando le quitan el timing, cuando le quitan esa estructura mental que tiene, le falta manejo de riesgo, le falta manejo de partido, le falta anticipación, le faltan soluciones rápidas, pero sobre todo le falta cuidar el balón. Y aquí la pregunta no es, ¿lo amas o lo odias? ¿Lo quieres dentro o lo quieres fuera?
La pregunta es si Purdy es capaz de rescatarte cuando la estructura se rompe, cuando el sistema de Shanahan no funciona. Y ese es el debate que debe de existir en este offseason. No si se va a quedar o no se va a quedar o si lo van a cambiar, porque no va a pasar. No va a suceder. Y porque Brock Purdy ha demostrado también que es capaz de reponerse a la adversidad, porque lo ha hecho y lo ha hecho en playoffs. Y ha brillado cuando más lo ha necesitado San Francisco. Pero pues también es humano. Y Seattle mostró su lado humano en el momento más inoportuno, en playoffs. Y perdón, pero tampoco este juego se perdió por Purdy. Tampoco se pudo haber ganado por él, porque era muy complicado ganar este juego él solo. Pero creo que todavía le hace falta más techo a Purdy, le hace falta madurar más y le hace falta crecer más como quarterback en sus decisiones para poder llevar a San Francisco a un nivel más alto. Y también vamos a hablar de cómo le ha ido a Purdy en playoffs desde que llegó a la NFL, donde en el 2022 jugó 3 juegos de playoffs, recordando que se lesionó en la final de conferencia y que ya no pudo seguir jugando. Me voy a brincar al 2023, en donde sí llegó al Super Bowl, en donde jugó 3 juegos, tuvo 774 yardas en esos juegos de playoffs, 258 yardas por juego, 3 touchdowns, una intercepción, con un rating de 88.3, y que ha ido en declive los números de Purdy. Si comparamos 2022, 2023 versus 2025, en esa temporada jugó 2 juegos de playoffs para 402 yardas, 201 yardas por juego, 2 touchdowns y 3 intercepciones. 3. Con un rating de 68.3. Y a ver, todos podrán decir, nah, pues ya ves, Brock Purdy no sirve. Brock Purdy va al revés, va como los cangrejos, va para atrás. Pudiera verse así la estadística, y así se ve la estadística. Pero cuando lees y ves toda la película, te das cuenta que no tiene línea ofensiva, que no jugó con receptores elite, que nunca estuvo Brandon Ayuk, que George Kittle estuvo lesionado la mayor parte de la temporada, que Ricky Purisal no jugaba, que McCaffrey tampoco viene de su mejor temporada, aunque fue un monstruo en yardas combinadas, pues no tiene la misma explosividad, no tiene la misma ganancia de yardas por acarreo. La línea ofensiva fue una coladera en muchos lapsos de la temporada. Hubo partidos donde jugó bien, la gran mayoría no los jugó bien. Y que aparte Purdy se perdió muchos juegos en la temporada. Pues a ver, no es que la estadística diga va totalmente en declive, no. Pero lo hizo sin los superhéroes con los que estaba acostumbrado a jugar. Y no lo hizo mal. El problema con Purdy es que sigue cometiendo los mismos errores cuando empieza a verse más maduro, con una toma de decisiones mejores. Es cuando viene un partido nuevo y ¡pum! Vuelve a cometer los mismos errores. Y quien lo tiene que ayudar a superar esos errores es Shanahan. Pero Shanahan no es un coach de desarrollo. A él le gustan, le encantan, le fascinan los jugadores ya hechos. Por eso no mete a los novatos. Porque no le gusta desarrollar jugadores. Y vamos a continuar, Faithful, con el sistema de Kyle Shanahan. Si ya llegó a su techo o le falta evolución. Porque este es el bloque incómodo. Los medios, los insiders, muchos fans de San Francisco no paran de decir que Kyle Shanahan es un genio, que es una mente brillante ofensiva. Pero hoy el debate es otro, es muy diferente. El debate es si puede evolucionar esta ofensiva que él ha diseñado o seguirá estancado. Porque las defensas han evolucionado, porque las defensas modernas de hoy en día en la NFL son completamente diferentes. El patrón contra este tipo de defensas es súper claro. Si te ganan en early downs, te sofocan. Si te quitan el jack, te limitan. Y si te obligan a jugar lento, largo, pausado, te desesperan.
Y es ahí donde Shanahan sufre, donde no tiene respuestas. Y lo brutal es que esto fue dentro de la división, dentro del NFC West, dentro del oeste, en donde no nada más está hoy en día McDonald. Que McDonald llegó, aprendió en 1, 2 juegos, y en el tercer juego te humilló, despedazó a San Francisco. Le pasó por encima a Kyle Shanahan. Lo estudió y ejecutó a la perfección. Y también está McVay, que McVay, pues bajita la mano, es un coach más exitoso que Kyle Shanahan. McVay ya ganó un Super Bowl. Kyle Shanahan no ha ganado ninguno. Oye, pero Kyle Shanahan ya llegó a 2 Super Bowls como coach y uno como coordinador ofensivo y ha llegado a otras 2 finales de conferencia. ¿Y qué ha ganado? El problema con este equipo es que al perdedor no lo recuerda a nadie. En la NFL, en el deporte, como en la vida, nadie recuerda a los perdedores. Recuerdan a los ganadores. Y Kyle Shanahan no ha ganado nada. Al contrario, lo ha perdido todo. Entonces el juicio realista no es si mañana corren a Kyle Shanahan, porque no va a pasar. Los York no se van a voltear y van a decir, Kyle Shanahan, estás despedido. Tiene un año más. Sí, va a ser medido. Sí, va a ser evaluado. Pero no va a ser despedido porque ha vuelto a este negocio rentable, porque ha convertido a esta franquicia nuevamente en una franquicia, le vamos a llamar ganadora, que está en boga, que está en todos los noticieros, que está en todos lados, que siempre está en playoffs o peleando spots de playoffs, que es una franquicia relevante, ya no por su historia, sino por actualidad. Y hay 3 preguntas que debemos hacernos o que se deben de hacer, más bien en San Francisco, en el front office, los York. Que él debe delegar el play calling para dedicarse y enfocarse realmente a planear el juego completo contra sus rivales. Debe traer un consultor externo para que lo incomode un poco. Debe reconstruir un paquete anticargas simuladas anti-sim pressure, con quick game, con screens, con tempo, para que pueda tener mucho más eficiencia su ofensiva. ¿Qué tanto está dispuesto a esperar San Francisco a que Kyle Shanahan madure, a que Kyle Shanahan modifique su esquema, su sistema? Y lo más importante que me gustaría que tú me dijeras, Faithful, en comentarios es, ¿tú estás contento con Kyle Shanahan y su desempeño? ¿O te gustaría ya un cambio de head coach? ¿Te gustaría ver algo diferente en San Francisco? A alguien distinto, a alguien que se pueda adaptar más a esta nueva realidad de la NFL. Porque aquí el problema no es que Kyle Shanahan no tenga un plan A. El problema es que cuando le hacen un shutdown al plan A, no tiene un plan B. Cuando le apagan ese plan, no tiene otro. Y Shanahan no está solo, viene acompañado. Y está con Johnny Lynch. Ese es el dúo dinámico, es el 1-2 de San Francisco. Gerencia general y head coach. Por un lado, Shanahan, y por otro Johnny Lynch, aunque todos sabemos perfectamente bien que el peso de las decisiones o de la mayoría de las decisiones en San Francisco recae en Kyle Shanahan. Y vamos a empezar por analizarlos un poquito. ¿Cómo ha sido este régimen? ¿Cómo le ha ido desde que llegaron a San Francisco? En donde ha sido capaces de llegar a 2 Super Bowls, a 2 finales de conferencia y hoy en día un divisional donde, pues evidentemente, la suma total es ganadora. 82 triunfos, 67 derrotas. Sí, es una buena era. Es una era ganadora, es una era triunfadora.
Pero también es una era dolorosa, donde llegan mucho y no ganan nada. Donde los errores que cometen le siguen pasando factura a ambos. Donde han tenido aciertos, han tenido hits. Lynch ha tenido muy buenos hits. Por ejemplo, el pick de George Kittle en quinta ronda, Fred Warner, Nick Bosa. Que bueno, Nick Bosa era prácticamente inmediato y era automático, ¿no? Pero bueno, vamos a atribuirlo. Ufanga, Brock Purdy, que no creo que haya sido un pick ni de Shanahan ni de Lynch, pero fue el pick que lo salvó. El que le salvó no solamente el trabajo, el que salvó del desastre a San Francisco. Hubo trades también que cambiaron la cara de la franquicia, como el de Trent Williams, como el de Christian McCaffrey, que contra todo pronóstico y contra lo que decían y contra los que evaluaban los picks en la NFL, pues Christian McCaffrey resultó un super trade. Esa es la realidad. Y aquí también entran Divo Samuel, que ya no está en San Francisco, y Ayuk, porque fueron dos picks que han ayudado con creces a la franquicia, sobre todo Divo Samuel, que fue de impacto inmediato. Pero también hay misses, hay errores que han tenido en los picks. Y el más grande y el más grosero es Trey Lance, donde hipotecaron prácticamente el futuro por un coreback que era un proyecto, que no sé a quién diablo se le ocurrió draftear a Trey Lance. Que no funcionó para nada y que gracias a que a alguien se le ocurrió tomar a Brock Purdy, salvó a la franquicia, salvó a Lynch y a Shanahan. Pero que fue un descalabro terrible y un error fatal que cometieron. Hubo picks como el de Kinlaw y muchos otros que no funcionaron. Hubo trades que tampoco funcionaron, como Javon Hargrave, que han venido de paso a San Francisco nada más. Han habido errores también en trades que ellos han dejado ir jugadores, como de Forrest Buckner, donde, perdón, pero él era el 1-2 con Bosa. Y la consecuencia siempre es la misma. La consecuencia llega en enero, en los playoffs, en el Super Bowl, y se traduce en derrotas. Porque aunque este régimen sea un régimen ganador, en temporada regular y en playoffs, es un régimen que no ha ganado nada. Entonces, en realidad es un régimen perdedor. El pecado es recurrente, no invierten en línea ofensiva. En todo el proyecto de Johnny Lynch y Kyle Shanahan, nunca han invertido en línea ofensiva más que Trent Williams. Por eso sufren los quarterbacks. Por eso le sacan los juegos importantes a Shanahan. Por eso el timing se rompe. Y a nivel defensivo, la línea defensiva interior no sostiene. Porque tampoco han hecho grandes picks en la línea defensiva interior. Les corren todo el tiempo, les controlan el reloj. Y ahí es donde le sacan los juegos. Ahí es donde Seattle le acaba de sacar el juego a San Francisco. Y este régimen, esta era, ha sido buena. Ha dado alegrías. Ha catapultado y posicionado a San Francisco como un equipo top en la liga. Como un equipo aspirante a Super Bowl año tras año. Pero eso no basta para un equipo cuyo estándar es el Lombardi. Para un equipo que por tradición es un equipo ganador. Para un equipo que debe ser medido con vara de campeón. No con vara de se hizo lo que pudo, se llegó hasta donde pudo, con el hospital que tenían es lo que se podía hacer. No, perdón. El estándar de este equipo es el gold standard. Y con ese estándar viene una complicación más para San Francisco. Y la complicación es que Robert Saleh es el nuevo y flamante coach de los Tennessee Titans. Un Robert Saleh que pues estuvo tomando entrevistas previo al juego de los Seahawks
Y donde no me voy a subir al tren de decir que estaba distraído por las entrevistas. Pero evidentemente no hubo preparación de la defensiva de San Francisco. Evidentemente no hubo la atención que requería este juego. Y que tras terminar el juego de San Francisco, el día de ayer se confirmó que Robert Saleh es el nuevo entrenador de los Tennessee Titans. Y qué bueno, qué bien por él, que le vaya muy bien. En donde en su segundo proceso con San Francisco, para mí fue un trampolín. No vino a San Francisco a ser campeón, a llevarlos al Super Bowl. Vino a San Francisco a poderse posicionar nuevamente como un candidato a un puesto de head coach. Y que lo hizo muy bien. Por momentos, ojo, que libró el hospital de lesiones que tuvo San Francisco y que contra equipos no elite pudo sobrellevar esta defensiva, la pudo posicionar. Pero que cuando se enfrentó con equipos elite, con equipos potentes, lo hicieron trizas. Y que donde tenía que ajustar y que eran evidentes los ajustes que tenía que hacer, no los hizo. Y que no hay justificación. Así tuviera 1000 lesiones, jugadores de segundo, de tercer equipo, perdón, los ajustes que tenía que hacer no los hizo. Y que cualquier persona con un poquito de conocimiento de fútbol se dio cuenta. Pero bueno, vamos a ver un poquito también de qué es lo que sigue, porque pues Sale se va, pero antes de ver qué es lo que sigue, vamos a conocer un poquito de la historia de Sale en San Francisco, ¿no? Vamos a hablar de que llegó desde 2017, estuvo 17, 18, 19 y 20. De ahí se quedó DeMeco Ryans con su puesto que estaba detrás de él. De ahí llegó Willis. De ahí subieron a Nick Sorensen y luego regresó Sale, en donde los años más exitosos de Sale fueron en el 19 y en el 20. Pero que en realidad de todo este tiempo, los años más fuertes, más exitosos los tuvo DeMeco Ryans. Oye, Mora, pero pues es que también ya Sale le dejó la defensa armada a DeMeco Ryans. Pues sí, pero vean, la defensa fue top 1 en el 2022. Sale nunca pudo hacer a los Niners top 1. DeMeco Ryans fue realmente quien posicionó fuerte a San Francisco a nivel defensivo. Sí, la construyó Sale, no le quito mérito. Sí, todo ese mindset que tiene la defensiva lo construyó Sale. Sí, él fue el arquitecto. Pero realmente quien mejor jugó y quien mejor aprovechó esta defensa fue DeMeco Ryans. Y esa es la verdad, punto. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Ahora, el que se vaya Sale sí tiene una repercusión fuerte en San Francisco, porque, a ver, no es drama de, ay, se va Sale y qué va a hacer San Francisco. No, no es drama, es una realidad. El reloj corre, sigue su paso. Y San Francisco necesita un coordinador defensivo urgentemente, porque el reloj no espera. Y aquí lo difícil y lo más, para mí es incongruente, es que Kyle Shanahan apuesta por coordinadores defensivos que hagan lo que él quiere. ¿Y qué es lo que él quiere? Que continúen con el White Nine, que no cambien la estructura de la defensiva de San Francisco. Y quiere que el coordinador defensivo que se quede con ese puesto o que llegue, que asciendan o que llegue, haga lo mismo que ha hecho Sale, lo mismo que ha hecho DeMeco Ryans, lo mismo que ha hecho Willis, lo mismo que ha hecho Sorensen. Y perdón, pero acciones iguales, resultados similares, ¿no? O acciones similares, mismos resultados. Ojalá me equivoque, pero si siguen haciendo lo mismo, con las mismas bases, con los mismos fundamentos a nivel defensivo, San Francisco va a seguir teniendo los mismos resultados. Y hay tres rutas realistas, tres rutas reales que puede
explorar San Francisco para un nuevo coordinador defensivo. Está Gus Bradley, está Brian Flores y también está Raheem Morris. Y vamos a hablar de cada uno de ellos tres. El primero, Gus Bradley, que en este momento está en San Francisco como asistente defensivo y que pues es el candidato natural para ascenderlo y que se quede con el puesto de Robert Saleh, ¿verdad? De coordinador defensivo. Tiene sus pros, conoce al vestidor, es una transición rápida, le va a dar continuidad, va a mantener el lenguaje también de la defensiva, pero también tiene sus contras, porque el riesgo es más de lo mismo, más de lo que ya hemos visto, más de lo que McDonald conoce, más de lo que McVay conoce, más de lo mismo. El problema que ya descifró toda la NFL, esa defensiva que está completamente expuesta. Un Gus Bradley que, para quienes no lo conozcan, fue coordinador defensivo en Seattle cuando fue la Legión del Boom. Bueno, pues él es Gus Bradley. Un Brian Flores que con él me parece que puede haber una evolución muy agresiva. ¿Por qué? Pues porque tiene una presión más creativa que lance hacia los quarterbacks. Tiene multiplicidad en coberturas también. Y que es justo el veneno que aplicó McDonald, el veneno que aplicó Seattle. Él sabe cómo usar esa fórmula. Y es algo diferente en San Francisco, algo que no se hace. El contra, pues es que Brian Flores puede priorizar una posición de head coach y no venir como coordinador defensivo a San Francisco. Y la otra contra, que no es una contra, pero que Kyle Shanahan quiere la misma estructura y la estructura que tiene la defensa de Brian Flores es completamente diferente. Es muy similar a la de McDonald. Raheem Morris, que acaba de salir de Atlanta, que se acaba de separar de Atlanta. Pues bueno, también tiene sus pros. Tiene experiencia, ajusta muy rápido, conoce todo el ecosistema de la Nacional, conoce a todos los equipos de la Nacional, puede traer una defensa un poquito más adaptable. No es igual de agresivo que Brian Flores, pero es adaptable. Pero que requiere una alineación total con Kyle Shanahan y con el front office. Y ahí está el gap, ahí está el delay que puede causar que se alinee contra lo que se puede reflejar en el campo. Raheem Morris no corre la misma defensiva, White Knight tampoco. Y Jim Schwartz, que para mí es uno de los némesis de Shanahan, y para mí debería ser el candidato número 1, que maneja defensivas sumamente agresivas, defensivas top, defensivas que saben quitarle la lectura a los quarterbacks, que saben presionar muy bien al quarterback, que ha sacado lo mejor de un Myles Garrett, que ha sacado lo mejor también de defensivos secundarios, y que en San Francisco puede hacer un trabajo brutal. Para mí, Jim Schwartz es mi candidato favorito, a quien menos creo que van a contratar. Pero creo que él debería de ser el coordinador defensivo de San Francisco. ¿Tú qué prefieres, Faithful? ¿La continuidad con Bradley? ¿La evolución agresiva con Brian Flores o con Raheem Morris? ¿O bien un coordinador como Jim Schwartz? Un Jim Schwartz que se las sabe de todas, ¿no? Y que es sumamente agresivo. El próximo coordinador defensivo no es solamente un nombre. Debe ser una filosofía. Debe de ser un cambio de mindset, un cambio de chip. El all gas, no breaks ya no está en San Francisco. Por estructura, por jugadores. Ya no existe en San Francisco. Debe de haber una nueva filosofía. Y quiero cerrar, Faithful, con una verdad muy simple. Simple pero fuerte. Esto no nada más fue un juego contra Seattle. No solamente fue una radiografía. Fue la realidad de San Francisco. No en playoffs. No en la temporada.
en su propia división. Fue la realidad del equipo, no nada más porque había lesionado, sino porque por esquema los, los borraron del campo, en donde los mataron con equipos especiales. Les corrieron cuando sabían que Seattle iba a correrles todo el tiempo. Les hicieron un shutdown ofensivo nuevamente. Le cerraron la cortina a Kyle Shanahan. Y cuando la estructura se rompió, no hubo respuestas, no hubo antídoto. No supo qué hacer Kyle Shanahan. Y a nivel temporada, yo califico esta temporada como una temporada compleja de entender, porque por una parte pues está el hype de San Francisco es resiliente, no se dobla, no se vence, tiene corazón, y que es verdad, y que lo aplaudo, y que a mí personalmente me hizo pasar momentos muy felices, pero que también me hizo pasar muchísimos corajes. También me hizo ver y darme cuenta de la realidad de lo que es hoy en día Kyle Shanahan. Me hizo ver y darme cuenta de la realidad de a qué vino Robert Saleh a San Francisco. Me hizo ver y darme cuenta de la realidad de cuáles son las limitaciones que tiene Kyle Shanahan y Robert Saleh. Y no son limitaciones que nos hayamos dado cuenta apenas hoy, después de 9 años o después de 8 años de que Shanahan ha estado al frente. No. Es reafirmar, es confirmar año tras año las mismas limitaciones. Y para cerrar, te quiero dejar 3 preguntas, Faithful, para que me respondas en comentarios, porque quiero leerte. ¿Que él debe evolucionar su play calling o lo debe delegar? Debe meter variantes, debe meter quick game, tempo. Debe seguir igual. ¿Qué debe hacer Kyle Shanahan? La segunda es, el front office deben por fin priorizar las trincheras, la línea ofensiva, la línea defensiva y la profundidad como prioridad número 1 en este draft. Y la pregunta número 3, ¿cuál es el coordinador defensivo que a ti te gusta para poder frenar a McDonald? Para poder competir con McDonald. Quiero leerte en los comentarios, Faithful, y recuerda que yo soy Mora y esto es San Francisco Under Pressure. Faithfuls pueden ir en paz, que esta celebración ha terminado. Nos vemos en el próximo video.